Muy bien, estamos viendo la falta de integridad a nivel de la iglesia y hemos visto ya en primera instancia sobre, en primer lugar, la persona que dicen creer en la Biblia, asisten a la iglesia donde no enseñan la palabra de Dios y muchas veces no lo practican la palabra de Dios. También hay un acto de falta de integridad en las personas y están actuando cuando las personas que están de acuerdo con que el pecado debe castigarse, pero si es mi familia o alguien de mi familiar y estoy como un líder, no deben ser disciplinados. Ellos sí deben mantenerlo porque son mis hijos, no pueden ser. Y Dios no hace excepción de personas, tanto para el amor como también para su justicia divina del mismo Dios. Si hay que disciplinarlo para que pueda entablar, no podemos dar prioridad porque es mi hijo. Y he conocido muchos pastores que sus hijos han tenido en la propia iglesia todavía del Señor actos sexuales, incluso actos de robo, de lucro, y no le dicen nada, tener miedo porque es mi hijo. Al contrario, hay que disciplinarlo con amor y hay que conducirlo por una buena enseñanza, una disciplina para que corrija esos errores de hurto y de temas sexuales en este caso. Y en esta parte estamos viendo también como tercer punto las personas que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes en sus trabajos. Y muchas veces estas cosas pasan si arriesgas perder incluso tu empleo. Entonces hay personas que se oponen a la deshonestidad, o sea, no quiero decirle nada que no es ético y es moral porque tengo miedo a perder mi empleo, a perder mi trabajo. Muchas veces va a ocurrir estas cosas cuando hay algo inmoral dentro de un trabajo, un centro de trabajo. Muchas veces va a ocurrir falta de ética profesional, te van a decir hacer cosas que no le agradan especialmente a Dios, porque el mensaje principal de empresarios indignos, deshonestos, es solamente ganar dinero. Esa es la visión. Pues te van a decir, pero mi meta es ganar dinero nada más. Pero la meta de un cristiano es verdad que un cristiano trabaja dignamente y se la gana el sueldo dignamente, trabajando sus 8 horas o sus 48 horas semanales, dignamente recibiendo un salario y un pacto que ha generado. Pero si te dice, oye, ¿sabes qué? Me va a llegar un producto de 100 cajas y de esas 100 cajas quiero que 10 te reserves y me la vas a dar por lo bajo. O que te diga, en el caso de mi persona, que muchas veces me ha pasado, oye, ¿sabes qué? Mira, conozco a un amigo y que me ha comentado de que, ¿sabes qué? Él ha reducido el fierro no poniéndole más fierro en la columna. Entonces ocurre que muchas veces de 12 varillas de 5 octavos que va, hay que meterle 12 varillas de media y no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta porque el concreto va a estar embonado y en la parte de encima lo vas a colocar fierro de 5 octavos. Y esa es una falacia, ese es un engaño, esa es una deshonestidad, es una falta de ética profesional. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, si tú eres deshonesto y quieres aplicar la corrupción, vas a muchas veces confrontar a tu jefe. Y la integridad no puede perderse por esa causa, y si tienes que perder a costa de tus convicciones, de tu integridad, y que consiste en permanecer firme en tus convicciones, sin importar el costo o el riesgo de que eso te pueda ocurrir incluso hasta el desempleo, permanécete siempre íntegro, porque te van a reconocer, serás una carta abierta de ser una persona honesta. Entonces, un cuarto ejemplo sería también las personas que mantienen altas normas morales hasta que las relaciones contrarias a la palabra de Dios enciende sus deseos. Lo vemos, por ejemplo, en jóvenes y no tan jóvenes que viven con altos estándares morales, pero que tan pronto se sienten atraídos por alguien, sus deseos se encienden y de repente su moralidad comienza a verse comprometida. Y esto ocurre muchas veces cuando pensamos tener nuestra moral tan alta, pero tenemos debilidades en nuestros deseos carnales. Y tenemos que estar en una oración constante y no ser deshonesto en esta parte. También la falta de integridad existe porque personas que son honestas
hasta que un pequeño acto de deshonestidad les ahorra dinero. Cristo lo dijo en una forma muy sencilla: el que es fiel en lo mucho, en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. Aquí nos menciona que el individuo que hoy engaña al gobierno mañana podría terminar engañando a su esposa. Y la realidad es que las razones por las que él no debe engañar al gobierno son las mismas por las que no debe engañar a su esposa. Y esto es temor de Dios, esto es integridad personal, respeto a sí mismo y amor al prójimo. Quizás este sea un concepto difícil de transmitir, pero el respeto a nuestra propia integridad debería ser un valor que busquemos abrazar y defender independientemente de la consecuencia que puede traer a nuestras vidas. Es lamentable, pero muchos prestan más atención al miedo al rechazo y a pasar vergüenza y a su propia integridad. Aunque el concepto de corrupción ha sido asociado casi siempre al ámbito político, la realidad es que la definición misma de corrupción tiene que ver con el concepto de integridad, algo fundamental en la vida de la iglesia. Que Dios le pueda bendecir en este tiempo y mantengamos íntegros en todo momento. Así perdamos lo que tengamos que perder. Mantén tu integridad, porque eso te servirá para ser una carta abierta ante cualquier dardo de cualquier enemigo. Porque tu escudo es la fe en Cristo y tu escudo, al ser la fe en Cristo, es tu testimonio como cristiano. Que Dios te bendiga.